Un saludo a todas las rapidinas de este programa que nos están siguiendo, a todas las mujeres que nos siguen hoy, porque este programa está dedicado para las mujeres, para todas nosotras. Y tengo aquí todas estas banderas porque lo que me inspira es que todas estas banderas en todo el mundo, el problema de la violencia contra la mujer no es de una parte, no es de un día, no es de un lugar en el mundo, es todo el mundo en donde se da de una o de otra manera. En lugares hay más, en lugares menos, la violencia contra la mujer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de la erradicación de la violencia contra la mujer. Vamos a hablar de la situación de las mujeres en México. Luego nos vamos a ir a Nicaragua, en donde vamos a hablar sobre un cambio que hicieron a la Constitución en Nicaragua, la que hizo el presidente Ortega. Y también una cosa que les quiero comentar de Rusia, que es bastante delicada, sobre Ucrania. Y después nos regresamos a México para hablar de las madres buscadoras, que son las que más son afectadas por la violencia contra las mujeres, por la violencia de género. Entonces, pues sin más por el momento, comenzamos. Bueno, pues el día de hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial contra la Violencia, para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, lo que es, pues, impresionante son los números. Entonces, les cuento que en el mundo, 735 millones de mujeres, 735 millones de mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual una vez en la vida. Eso es una cifra escandalosa. Imagínense, una vez en la vida, 700 millones de mujeres han sufrido violencia en el mundo. Después también en el mundo es otra cosa que también es escandalosa, es que también los feminicidios se dan en el promedio en el mundo, unos 7 feminicidios en todo el mundo cada día. Después vamos a hablar de esto también en México, claro, por supuesto. Y también una cosa que me llama tanto la atención es que 200 millones de niñas y mujeres jóvenes en el mundo han sufrido de mutilación genital. Eso es algo, o sea, que todavía en este siglo, en esta época, todavía hay culturas que, sobre todo en África y en algunas partes de Asia, que lo que hacen es, cuando nacen las niñas, o a los 5 años, 4 años, no tienen una regla, pero lo que hacen es la mutilación genital femenina, que es salvaje, es una práctica animal. Las Naciones Unidas lo ha equiparado contra tortura, contra tortura y un trato cruel e inhumano contra las mujeres, pero todavía en el mundo las mujeres sufren de esto. Ahora imagínense las mujeres que ya tienen este tipo de mutilación, que es traumático el hecho en sí, pero que toda su vida no pueden tener satisfacción cuando tienen relaciones sexuales porque ya están mutiladas. Eso es tremendo y es estremecedor que eso todavía esté pasando en este siglo aquí, en el mundo. Y luego, otra cosa que también nos llama la atención es que contra las mujeres, sobre todo en países como Europa, en lugares como Europa, también en América Latina, pero en lugares como Estados Unidos, 1 de cada 10 mujeres sufre de ciberacoso. Pero no nada más es una vez, sino muchas veces es constante el ciberacoso al que sufren, y mensajes hirientes, groserías, violencia verbal. O sea, es también una
una cantidad que no puede uno creer que haya tanta gente que quiera, no sé, molestar a las mujeres. Entonces, esto pues sí es una preocupación en todas partes. Esto empezó en la República Dominicana en 1960, cuando, perdón, cuando las hermanas Mirabal estaban, pues ellas eran activistas, jóvenes dominicanas que estaban en contra de la dictadura de Trujillo. Trujillo, sabemos que era, bueno, este dictador era perverso, no tenía ningún escrúpulo, se sentía el dueño del país, etcétera. Y las hermanas Mirabal eran 3 activistas que hablaban en contra de la dictadura, hablaban sobre los derechos de las mujeres, y entonces eran 3 hermanas las que iban en un coche, en un auto. Imagínense, en esa época, en los 60, iban ellas en su auto el día 25 de noviembre, y Trujillo las mandó matar en el coche, y para que pareciera eso un accidente, que claro que un accidente no fue. Entonces, a partir de ese 25 de noviembre y en memoria de ellas y con el símbolo también de las mariposas, Naciones Unidas en 1991 instauró el día que estamos conmemorando hoy, que es contra la violencia de la mujer. Entonces, gracias a estas hermanas, bueno, por estas hermanas Mirabal y por su lucha, gracias a ellas, pues empezó todo este movimiento. Y la única hermana que quedó de ellas, Dedé se llamaba, ella dijo que le preguntaban, ¿y a ti por qué no te mataron? Y dice, bueno, pues porque alguien tenía que contar la historia. Ella tuvo suerte, no iba en ese automóvil, era más chica, no se había pronunciado tan activamente como sus hermanas, y entonces ella fue la sobreviviente y la que contó la historia de las hermanas Mirabal. Entonces, bueno, pues qué bueno que se hace conciencia en este día sobre la violencia que sufren tantas mujeres. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la situación de las mujeres en México. Y bueno, los datos son estremecedores, son tristes. En México hay 11 feminicidios cada día. 11 feminicidios cada día. Cada día 11 mujeres son asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres en México. Y lo que es tremendo es que de estos 11 feminicidios que ocurren, el 99% quedan en la más absoluta impunidad. Es decir, que no hay rendición de cuentas. Es decir, que el Estado, que el gobierno no hace su trabajo y va contra los perpetradores de estos crímenes y los lleva ante la justicia. Entonces, el hecho de matar a una mujer en México por el hecho de ser mujer no se castiga de la manera en que tiene que ser castigado en el país. Entonces, esto es, en Suiza, por ejemplo, que es el país que da la casa a las Naciones Unidas, aquí en Ginebra. Aquí en Suiza, pues desde que yo estoy aquí, pues nos enteramos de algunos feminicidios, pero a veces, de alguna vez que alguna mujer la asesinaron por alguna razón, pero encuentran al culpable inmediatamente. Entonces, la justicia no funciona, y entonces también por eso, como la justicia no funciona, también eso es una violencia contra las mujeres que ya han sido asesinadas y contra sus familiares, porque no hay justicia. Bueno, entonces esto pasó con las mujeres en México. También en México las niñas entre 15 y 19 años, más o menos entre estas edades, todas las niñas, más o menos el 80% de las niñas y adolescentes
han sufrido al menos una agresión sexual en su vida. Es decir, que algunas han sido víctimas de varios ataques contra ellas, no nada más una vez. Y al menos 80% de las mujeres han sido víctimas de una agresión sexual. Eso es también algo que nos habla del, no sé, del olvido en el que se tiene a muchas mujeres en el país. También, por ejemplo, con las mujeres indígenas, bueno, si no llega la justicia en lugares, en ciudades grandes, pues imagínense cómo va a llegar la justicia para mujeres que han sido asesinadas en los pueblos indígenas, en lugares que están alejados, que son alejados de las ciudades, y entonces en donde están de lo más desprotegidas, bueno, nadie está vigilando por sus derechos. Y se supone que ahora en este gobierno, en donde dice la presidenta de México que llegamos todas, pues considere a las mujeres que son de estos pueblos indígenas, a las mujeres que están las más vulnerables, a las madres buscadoras, que son las más violentadas, que todas lleguen, que haya justicia para las mujeres en México, porque pues lo que estamos viendo es que pues hay un olvido hacia las mujeres y sobre todo ahora que tenemos a una presidenta, pues esperamos que la presidenta se ponga manos a la obra y pues haga algo que sea muy contundente para beneficio de todas las mujeres. Después les quiero hablar también sobre una situación que me llama la atención con respecto a Nicaragua. El día de ayer en Nicaragua, la asamblea que está formada por todo pues los amigos, los gentes leales a Ortega, bueno, pues todos votaron a favor de esta reforma a la Constitución que pidió Ortega para el país. Entonces, son 5 cambios a la Constitución aprobados en Nicaragua y que también la esposa de Ortega, la señora Murillo, va a ser copresidenta del país. Entonces, Ortega se va a perpetuar como dictador, ahora sí, o sea, dictador de facto y de hecho, de derecho, en Nicaragua, y la señora Murillo va a ser la copresidenta del país. Entonces, es un cambio a la Constitución que deja a los nicaragüenses prácticamente también desprotegidos, porque la independencia de poderes no se da, la independencia no existe. Entonces, me llama la atención lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa con este dictador y lo que pasó en México. Lo que pasó en México con esta reforma a la justicia, con esta reforma al Poder Judicial, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero son las tentaciones que estos gobiernos autoritarios empiezan a tener y de repente, cuando les aprueban sus iniciativas, siguen y siguen y siguen, como es el caso de Nicaragua, en donde Ortega no tiene ningún tope, no tiene ningún contrapeso para hacer pues que el pueblo sea como que todos están al servicio de el señor Ortega, cuando Ortega es de estos revolucionarios que lucharon contra la dictadura de Somoza, pero una vez que llegaron al poder, pues ya se asentaron y ya les gustó y exactamente hacen lo mismo que su predecesor. Entonces, pues hay que poner mucha atención a esto que está pasando en Nicaragua, porque también todos los activistas, los opositores, todos ya están fuera del país, ya están fuera de Nicaragua, los han exiliado, pero el problema también es que les quitaron su nacionalidad. Ya no son nicaragüenses, son apátridas. Muchos de ellos han recibido de los países de acogida su nacionalidad. Por ejemplo, los que se fueron a España, los que se fueron a Estados Unidos, les han dado su nacionalidad.
pero al perder la nacionalidad nicaragüense, pues también han perdido sus derechos, han perdido sus propiedades, han perdido todo. Entonces, es una injusticia, es una violación permanente a los derechos humanos. No hay nadie que se pueda salir a la calle a manifestar porque reprimen las manifestaciones antes de que empiecen por todo este aparato que tienen de vigilancia. Entonces, bueno, eso me llamó la atención y pues un poco la comparación de muchas cosas y de lo que sucedió en México con respecto a la reforma del Poder Judicial, que me parece que fue bastante arbitraria. Otra cosa que nos preocupa también aquí de este lado de Europa es la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha escalado. Ya vimos que Estados Unidos, ya aprobó el lanzamiento de ciertos misiles hacia Rusia, y ya vimos que Rusia también está ensayando con otros misiles que también son de largo alcance, pero que también pueden cargar armas nucleares, pues, además de bombas, ¿no? Entonces, pueden desplazar bombas nucleares, estos misiles con los que está ensayando Rusia. Pero hay algo que preocupa muchísimo a la comunidad internacional y sobre todo a Naciones Unidas, a la Agencia de la Energía Atómica que se encuentra en Viena, porque lo que sucede es que en la frontera de Rusia con Ucrania, hay una planta nuclear que se llama Zaporizhia. Esta planta nuclear está en terreno de Ucrania, pero está recibiendo continuos ataques de los rusos. Entonces, si por alguna razón esta planta deja de funcionar, entonces tendría que usar la energía nuclear para empezar a funcionar, para continuar con el funcionamiento, y entonces esto daría ocasión a un accidente que puede ser de unas dimensiones pues terribles. No es porque yo sea alarmista, pero pudiera ser como lo que pasó en Chernóbil, pudiera ser como lo que pasó en la planta nuclear de Japón. Entonces, esperemos que la Agencia Atómica Nuclear de las Naciones Unidas, que está en una misión en Zaporizhia, en esta planta nuclear, esperemos que ellos pues convenzan al gobierno de Putin de que se respete el área que rodea a toda esta planta nuclear, porque es exageradamente peligroso. No necesitamos en ningún momento en este mundo que está totalmente convulso un problema nuclear, ni un ataque nuclear, ni amenazas nucleares de Putin. O sea, esto no lo necesitamos. Entonces, pues esperemos que las Naciones Unidas puedan convencer al señor Putin de que ya le baje. Bueno, volviendo al asunto de la violencia contra las mujeres en México, pues algo que es tan incomprensible, también, además de incomprensible, pues uno no lo puede pues digerir el hecho de que las madres buscadoras de sus hijos que han sido desaparecidos, las madres buscadoras, las esposas buscadoras, las hijas buscadoras de sus padres, todas las mujeres que están buscando a sus familiares son las que más han sido víctimas de violencia de género en el país. Quiere decir que las mujeres ya sufrieron un dolor indescriptible por la desaparición de sus hijos o de sus parientes, de sus familiares más queridos. Entonces ya eso ya es un dolor que no podemos nosotros dimensionar, cómo es perder a un ser querido y no saber en dónde está, qué le pasó, si sigue vivo o si no sigue vivo. Y según la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, pues cuando una persona no aparece, cuando no se encuentran sus restos, la persona sigue desaparecida para efectos legales. Entonces, bueno, las mujeres buscadoras
ellas, al no tener el apoyo del gobierno, pues han hecho grupos para ir a buscar a sus seres queridos, pero entonces son las que más sufren acoso sexual, violencia, maltrato, no las dejan pasar a donde quieren ir a buscar a las familias. Les avisan al gobierno en dónde están, en dónde pudieran estar sus familiares, en dónde ellas piensan, no les hacen caso. Entonces, a las mujeres que más tendría que apoyar el gobierno, que más tendría que ayudarlas, son a las que más agreden. También aquí, pues, hacemos un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues, para que haga algo por estas madres buscadoras, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, nunca se reunió con ellas, y esperemos que Claudia Sheinbaum, como al ser mujer, pues se reúna con ellas, con las madres buscadoras, tenga cierta compasión con ellas y cierta empatía con ellas, y al mismo tiempo, pues les garantice los fondos que ellas necesitan para ir a buscar a sus familiares, y que la policía los apoye, el aparato gubernamental apoye a estas buscadoras, porque nadie las ayuda. Entonces, así está el panorama en México. Y quiero, pues ahora vamos a entrevistar, y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, porque ella también representa a muchas de las madres buscadoras en México. Vamos con Norma Andrade, que viene a este programa a hablar con nosotras. Y Norma Andrade es un ejemplo emblemático en México de esta lucha tenaz por encontrar la justicia para su hija, que fue desaparecida y asesinada hace 23 años. Lilia Alejandra fue brutalmente asesinada, y ahora Norma nos va a platicar un poco sobre esta situación y sobre estos 23 años, pero ella no pierde la fe en que va a encontrar justicia para su hija, y la tenemos que ayudar todos, porque si Norma llega a resolver este caso, va a ser una esperanza para miles y miles de madres que se encuentran en la misma situación. Entonces, bienvenida Norma Andrade a este programa. Gracias por estar aquí. Hola, Norma. Buenos días, creo que buenas tardes allá. Pues mira, yo creo que el precedente que puede sentar el caso de mi hija en la Corte Interamericana al lograr la sentencia del Estado mexicano no es solo para Alejandra, porque los resolutivos que la Corte emite son para todas las mujeres mexicanas, no para un solo caso en concreto. O sea, nosotros pretendemos lograr que se revise la sentencia de campo, porque no está cumplida cabalmente, y que se vean, que se pongan parámetros para evaluar que realmente esos resolutivos se cumplan. O sea que si al gobierno le obligan a generar una política pública o una ley en favor de las mujeres que tenga parámetros para evaluarla, que es lo que ahorita no tiene, pretendemos también en la sentencia, si se logra la sentencia, que se genere una política pública para la protección de niños, niñas y huérfanos de feminicidio, que hasta la fecha han sido los ausentes en este tema. Todo mundo sí ha denunciado la desaparición de las jóvenes, sí se ha denunciado los feminicidios, sabemos y hay estadísticas de lo que está sucediendo, sabemos la gravedad del problema, pero en cuanto a los huérfanos de feminicidio no sabemos cuál es el problema. O sea, no sabemos la gravedad del problema. Nosotros sabemos, bueno, yo por la experiencia y por lo que yo he vivido personalmente con los hijos de mi hija, sabemos lo que esto ocasiona, porque es lo que nosotros hemos vivido. Sabemos la cantidad de niños que hay en deserción escolar de estos niños específicamente. Claro, porque además la deserción escolar es grande, pero en estos niños es en específico. Entonces,
Por eso no se puede perder la esperanza. No. ¿Por qué? Porque nosotros debemos obligar a que se creen esas leyes. Claro. Entonces, el gobierno ha olvidado a estos niños. El gobierno ha olvidado a estos niños, a los huérfanos de feminicidios. O sea, no los toman en cuenta, no los ayudan, no los apoyan. Están totalmente abandonados, ¿no? Tenemos un problemita con Norma y les recuerdo, mientras podemos conectarnos con Norma, les recuerdo el caso de Norma Andrade. Norma, su hija hace 23 años desapareció y a las 2 semanas encontraron el cuerpo de Alejandra torturado, con violencia sexual y bueno, en unas condiciones tremendas. Entonces, Norma, ayudada por sus abogados, ha buscado justicia para su hija, pero pues las autoridades en México no le han hecho caso. En Ciudad Juárez, y Norma encontró, le estoy platicando a la gente un poco de tu caso para que más o menos se ubiquen, porque Norma, lo que pasó es que encontraron al responsable, o saben cuál pudiera ser el responsable de este crimen contra Alejandra, pero las autoridades... Bueno, mira, en el caso de Alejandra hay 3 pruebas de ADN. Una de ellas parcialmente identificado, sabemos a qué familia pertenece, más sin embargo no se le ha detenido. Claro. A las otras 2 pruebas de ADN no han dado match con ninguno de con el banco de datos que ellos tienen. Entonces, pero se tiene un presunto, pero no se le ha detenido. No. Tienen un detenido que no tiene ¿Perdón? Cuéntale a la gente también lo que te pasó a ti, Norma, por presentar la justicia, o sea, estos 2 intentos de asesinato que has tenido, porque la gente quizá no lo tiene presente. Bueno, mira, en 2010 mis abogados solicitan que se haga un cotejo de las pruebas de ADN que se tenían, de las evidencias, con el banco de datos de la Procuraduría de Gobierno del Estado. Entonces sale un match, sale un positivo, entonces empiezan a acercar a esa familia. Por ahí de septiembre del 2010 más o menos, y durante todo el 2011 lo están haciendo. Entonces, en diciembre del 2011, yo recibo un atentado. Me dan 5 balazos cuando yo iba saliendo de mi casa y hay una persona afuera esperándome. Se me acerca y me descarga la pistola. El primer balazo me entra por el pecho y se me queda alojado a 10 grados del corazón. Los otros, me entra el segundo por la mano, porque yo por instinto trato de agarrar mi pecho. Entonces yo desvío la bala con la mano y los otros 3 me atraviesan el hombro. Sí hubo pérdida de movilidad de mi brazo, de mi mano, pero pues aún así yo no desistí. No sabemos quién es el responsable. Yo pienso que tiene que ver con la familia del agresor de Alejandra, porque era cuando se les estaba acercando a toda la familia, pero realmente no se sabe. El gobierno no tiene nada, no hay una investigación firme de quién trató de matarme. En lo que hace el gobierno, me traslada de Ciudad Juárez al centro. Tenía 2 meses viviendo en la casa que el gobierno me había rentado por mientras yo me asentaba y me acomodaba momentáneamente, cuando recibo un segundo atentado en febrero del 2012. Venía regresando de dejar a mi nieto en la primaria. Cuando iba a abrir la puerta, alguien me pica con una navaja,
con un cuchillo más bien, perdón, era un cuchillo, porque su intención era cortarme el cuello, pero como yo empiezo a pelear, él únicamente me encaja me encaja el cuchillo en el cuello y sale por la mejilla. Afortunadamente no tocó ninguno de los, no tocó ni la carótida ni la yugular, que cuando llegué fue lo primero que buscaron los doctores, pero afortunadamente no lo lograron porque se acerca un vecino a defenderme. Esta persona logra huir y tampoco se le ha logrado detener. O sea, en los 2 atentados que he recibido, no hay ningún detenido. Sé de antemano que el objetivo era infundirme miedo, que cerrara la boca, pero como les he dicho como he dicho yo siempre, si yo me quedo callada y permito que el miedo me paralice, es ponerme más en riesgo. Poner en riesgo a las mujeres de mi familia. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos quedemos calladas, cualquiera puede ser víctima de una desaparición. Entonces, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que seguir denunciando. ¿Por qué? Porque esto está creciendo cada vez más, a pesar de toda la inversión que el gobierno ha hecho, a pesar de las leyes que se han creado, de la infraestructura que hay, que antes no había, aún así esto sigue creciendo. Entonces algo se tiene que replantear para lograr de veras erradicar la violencia en contra de las mujeres. Claro. Y si nos quedamos callados, yo creo que no lo vamos a lograr. Claro, totalmente. Y no, también me decías que muchas de las abuelas de estos niños que son víctimas de que a sus madres las han asesinado, víctimas de feminicidio, que las abuelas no pueden adoptar a sus nietos por una ley o algo en la ley. ¿Hay algún movimiento de nietos o cómo lo van a hacer? De hecho, yo les comenté a mis abogados eso, que yo espero que entre los resolutivos salga precisamente una ley, bueno, no una ley, ellos hacen una propuesta, pero entonces de esa propuesta salga una ley donde podamos las abuelas adoptar sin ninguna restricción, porque por ejemplo a mí me negaron la adopción porque era mi obligación ejercer la patria potestad. No era mi derecho, era mi obligación. Y así está redactado. Entonces, como así está redactado en el oficio que me entregan, en donde dice no procede la adopción, entonces ese papel, como está redactado negativamente, no me sirve para nada. Claro. No me sirve para nada. Yo lo he presentado en instancias gubernamentales como lo es el ISSSTE, lo he presentado, también lo presenté en el IMSS, en mis derechos como trabajadora para poder darle los beneficios a mis nietos y no me lo permitieron porque me dijeron que no era válido. Entonces es una de las cosas que yo digo, fue por lo que yo empecé a ver a raíz del atentado y de que se me dice que no me sirve el papel que tenía, fue cuando yo empecé a decir, bueno, si yo me hubiese muerto, ¿qué hubiera pasado con ellos? Imagínate. Sí. Entonces, así como yo, hay muchas abuelas, de hecho, ya hay abuelas que han muerto y los niños quedan a cargo de la hermana más grande. Estamos hablando de que una joven de 21 años se tuvo que hacer responsable de sus hermanos. Sí, no, bueno, tremendo. Entonces, el cambio de vida total, porque es un cambio de vida completo. Simplemente una jovencita de 21 años que de repente se hace responsable de otros 2 menores de 16 y 17. O sea, porque el gobierno no cumple con su obligación. Claro. Que debería de haber ejercido desde un principio. Claro. Y al no encontrar justicia en México y fuiste a la Corte Interamericana,
estamos esperando esta resolución, pero ¿cuándo crees? Porque lo que me decías que el Estado mexicano pospone y pospone y pospone. ¿Cuándo esperamos que la Corte haya una resolución? ¿Qué sigue? Bueno, mira, primero fui a la Comisión Interamericana, que es donde el Estado estuvo posponiendo sus respuestas, pidiendo plazos y prórrogas, diciendo que estaba cumpliendo cuando en realidad no era cierto. Ahorita en la Corte el Estado acaba de mandar su informe. Nosotros tenemos que mandar contestación al informe del Estado, y en base a esa contestación y a lo que el Estado acaba de informar, ya la Corte toma decisiones. La Corte dirá, nos fija audiencia para decir quiénes serán los peritos que nos va a permitir presentar, porque no es que así que podamos decir, pues yo quiero el de la niñez, yo quiero el de feminicidio, el de desaparecidas. O sea, si por mí fuera, yo llevaba un perito de cada tema que tiene que ver con el asesinato de mi hija, ¿verdad? Pero sabemos de antemano que no puede ser, que la Corte fija cuántos peritos y qué peritos. O sea, ella me va a decir, puedes traer 3 peritos, el perito en genética, el perito en desaparición y el perito en infancias, por decir algo. Sí, que serían, pues mínimo los 3, parte de los que se necesitarían, ¿verdad? Pero es hasta que mandemos la respuesta y que la Corte ya tome la decisión de decirnos, la audiencia es para tal día y puedes presentar tantos peritos en esta materia. Y ya que según los cálculos de mis abogados, serían por ahí por abril, mayo, más o menos, del 2025. Ok. Bueno, y yo le quiero decir a la audiencia, a nuestro público, que yo encontré a Norma en Ginebra porque había un festival de cine de América Latina y se presentó aquí el documental de la búsqueda de justicia de Norma, dirigido por Brigitte Leoni y producido también por ella, por Brigitte Leoni. Y es un documental que nos habla de todo este periplo que ha vivido Norma durante todos estos 23 años y ya se presentó en México, se va a volver a presentar. ¿Cómo está esto en México, Norma, de tu documental? Todavía no es presentado en México. No sé cuándo van a ser los calendarios que tiene Brigitte. Ahorita tentativamente nosotros estamos trabajando para presentarlo en el Instituto Goethe de la Embajada Alemana. Uh-huh. Pero es todavía a puerta cerrada, hasta que no nos dé luz verde Brigitte para presentarlo abiertamente. Entonces, bueno, pues yo todavía decidimos cómo lo tenemos como mexicano. Claro, yo voy a tener aquí al tanto a todos cuando se estrene este documental, lo puedan ir a ver, que es muy, muy bueno, es estremecedor, pero es muy bueno de lo que se está pasando con Norma y con miles de mujeres en México, y sobre todo con las madres buscadoras, que son las más acosadas, violentadas, no las respetan, no las ayudan. Bueno, es una discriminación contra ellas, como si estuvieran haciendo un delito cuando ellas están escarbando la tierra para encontrar a sus hijas o a sus hijos. Entonces, bueno, pues veamos, yo les aviso cuándo saldrá este documental en México. Norma, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por hablar con nosotros en este día. Y bueno, pues vamos a estar al tanto de tu caso y vamos a seguir. Y cuando tengas una resolución, aquí nos vemos. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por seguirle dando voz a mi hija Alejandra, y pues esperemos que pronto la tengamos. Claro que sí, mamá, vas a ver que sí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Bueno, amigos, pues nos vemos el próximo martes aquí en el Rapidín Internacional, con noticias del mundo, con cuestiones de México, con todo lo que vaya a pasar aquí interesante, que yo piense que ustedes se deben de enterar, porque son cosas que nadie dice, en la que no se enteran. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí y pues sean felices. Hasta luego. Bueno, y en este día que las mujeres estamos pues aquí hablando de cuestiones de mujeres, yo le quiero agradecer muy especialmente, le doy las gracias a Gaby Guerrero, porque ella es la productora de este programa y bueno, ya vieron cómo me echa la mano, cómo nos ayuda. Así es que muchísimas gracias, Gaby Guerrero, por estar aquí y por ser la productora del Rapidín Internacional.